Un cordial saludo, estudiantes de la asignatura 2150, Desarrollo Sociocultural de la Niñez 1. El día de hoy nos vamos a enfocar al tema de las ciencias sociales, tratando de contemplar algunos contenidos temáticos que al respecto podemos trabajar con niños y niñas de la primera infancia. Para dar inicio, entonces, vamos a dar respuesta a la interrogante de qué estudian las ciencias sociales. Bueno, entonces podemos decir que las ciencias sociales estudian al ser humano en sociedad, hombres y mujeres como seres sociales que somos, entonces estudian al ser humano en sociedad desde diferentes enfoques y diferentes perspectivas. Nos van a permitir las ciencias sociales entonces poder comprender la evolución del ser humano en relación con otras personas y en relación con su medio ambiente, enfocando aspectos que tienen que ver con la parte de la economía, características sociales y las diferentes instituciones políticas. Bueno, pero ¿por qué entonces le llamamos ciencias y por qué entonces le llamamos sociales? Podemos decir que se les denomina como ciencias porque no surgen de la nada, sino que van a partir de serias investigaciones a raíz de diferentes contenidos y conocimientos que nos pueden brindar en relación a la temática que cada una de ellas comprende. Y se le llama sociales porque ¿cuál es su objeto de estudio? El objeto de estudio es el hombre y la mujer en sociedad, o sea, las relaciones que se establecen entre ellos en un lugar y en un tiempo determinado. Por eso entonces se le denominan a estos temas como ciencias sociales. Pero bueno, hemos oído hablar también de lo que son los estudios sociales. Entonces nos tendríamos que preguntar si ciencias sociales y estudios sociales es lo mismo o si hay alguna diferencia entre estos dos conceptos. Para ello, entonces, vamos a establecer que las ciencias sociales investigan lo que son las diferentes relaciones del ser humano con los demás y con el medio. El medio sería el contexto en el cual se desenvuelven. Esas serían las ciencias sociales. Y por su parte, los estudios sociales es un grupo de materias de los programas académicos de la educación primaria o de la educación secundaria que están integradas por diferentes contenidos de las ciencias sociales. Entonces, de las diferentes ciencias sociales se toman en consideración algunos de los contenidos temáticos que las comprenden y se desarrollan a través de los programas, ya sea en primaria o en secundaria. Entonces diríamos, ¿cuáles son esas ciencias sociales? Bueno, ciencias políticas, sociología, economía, antropología, arqueología, geografía, historia y educación ciudadana, que bien podríamos decir o considerar que son contenidos temáticos complejos como para poder desarrollarlos o trabajarlos con niños en la primera infancia. Pero en realidad estas ciencias sociales las vemos en primera infancia con diferentes temas. Lo que pasa es que tal vez nunca nos hemos detenido a analizar o a contemplar que algunos de los contenidos temáticos que desarrollamos en el salón de clases corresponden a estas ciencias sociales. Por eso entonces vamos a tratar de analizar un poquito cuál es el contenido de cada una de estas ciencias y a partir de ese contenido qué podemos trabajar en el salón de clases, considerando obviamente el nivel de desarrollo de los niños y por supuesto aspectos que sean muy cercanos al niño, ¿verdad? Que partan de la realidad del niño, de sus experiencias y del ambiente en el cual el niño se desenvuelve. Empezamos entonces con lo que son las ciencias políticas. Bueno, las ciencias políticas estudian lo que son los hechos políticos. Recordemos que la política tiene que ver con la forma de gobierno de un país, ¿verdad? Y también dentro de las ciencias políticas, cuáles son las características del ciudadano, lo civil, lo público y lo social. Aquí se contempla entonces, bueno, como les decía, la forma de gobierno de los diferentes países,
cuál es la estructura de gobierno. Sabemos que los países, dependiendo del gobierno o del tipo de gobierno, tienen una estructura particular. Vamos a ver también cosas que tienen que ver con la libertad personal, el cumplimiento de la justicia y otros elementos propios de cada uno de los países. Para el trabajo con niños, bueno, entonces vamos a trabajar a partir de nuestro país, de las características de gobierno de nuestro país. Entonces, dentro de lo que son los contenidos temáticos que podemos trabajar como parte de las ciencias políticas en un salón de clases de preescolar con niños de la primera infancia, podríamos hablar entonces de lo que son las elecciones en mi país, aprovecharnos ahí, cada 4 años podemos hablar de lo que son las elecciones, qué son las elecciones, quiénes participan en las elecciones, por qué se escoge un presidente, qué hace un presidente y qué hacen las otras personas que trabajan al lado del presidente. Aquí les hacía enfoque, digamos, cada 4 años cuando se llevan a cabo las elecciones políticas en nuestro país, pero el presidente es parte de la vida cotidiana en nuestro país. Entonces, en cualquier momento, en cualquier año, podemos hacer referencia a quién es el presidente o quién es la presidenta de nuestro país, qué es lo que hace, a qué se dedica y si trabaja solo, trabaja acompañado, qué hacen las otras personas que le ayudan a poder realizar todos los planes que tiene proyectados para el país, ¿verdad? ¿Qué pasaría en nuestro país si no existiera gobierno? Y ahora no solamente en nuestro país hay un presidente, sino que todos los países tienen un presidente. ¿Qué pasaría si no existiera esa persona que está encargada de dirigir al país y buscar diferentes proyectos en beneficio de la población? ¿Qué harían ellos como niños si fueran presidentes de un país pensando a futuro, verdad? ¿Qué ideas se les ocurrirían? Sabemos que los niños van a plantear ideas a partir de sus intereses, de sus necesidades, de las experiencias que hayan tenido, ¿verdad? Pero lo importante es darle al niño la oportunidad de proyectarse dentro del rol que podría ser un presidente y trabajando nosotros lo que es ciencias políticas, ¿verdad? Hay experiencias de niños en diferentes jardines o diferentes instituciones de primera infancia que cuando llega la época de las elecciones, entonces programan toda una ambientación donde los chiquitos pueden ir a votar, escoger entre los candidatos que están postulados, ¿verdad? Algunos niños conforman lo que es el tribunal de elecciones, el buzón donde se ponen las papeletas, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, lo hemos visto cómo se lleva a la práctica en el Museo de los Niños, en Canal 7, en otras entidades, ¿verdad? Que ponen a los niños a ser partícipes de un evento que es tan importante a nivel nacional. Pero también cuando se han dado casos de segundas elecciones y ya han ingresado las clases en los jardines de niños, entonces podemos hacer un evento similar ahí. Obviamente, pues van a estar interfiriendo lo que son el candidato de preferencia de las familias, ¿verdad? Pero es parte de lo que los niños pueden experimentar. Bueno, otra de las ciencias sociales es la sociología. La sociología estudia lo que son las condiciones de vida del ser humano, ¿verdad? Considerando lo que es la sociedad humana. Esa sociedad humana se va a definir como un conjunto de personas que viven agrupadas en diferentes tipos de asociaciones, colectividades e instituciones. ¿Y cuál es esa agrupación principal dentro de lo que es la sociología? Y que siempre lo hemos hablado con los niños, siempre se ve en el preescolar, ¿verdad? Pero tal vez nunca lo habíamos enfocado desde la ciencia social denominada sociología. Y esa primera agrupación que trabajamos con los niños es la familia. Y una familia inmersa en una comunidad con ciertas características que la definen a partir de las tradiciones que tiene. Entonces, vean que la familia es un contenido temático muy importante dentro de lo que es la atención de la primera infancia. Nunca dejamos de lado lo que es la familia y estamos trabajando entonces sociología. Siempre hablamos de cuál es la comunidad en la que el niño vive, dónde está, dónde vive él, ¿verdad? Entonces, siempre son contenidos que están ahí presentes en los planeamientos que nosotros desarrollamos. La familia, la comunidad, con qué elementos cuenta esa comunidad, cuáles son los servicios que tiene, qué le brindan a las personas que viven en ese lugar, ¿verdad? Cuáles son sus tradiciones. Ahora, otro aspecto muy importante son las semejanzas y diferencias entre las diferentes comunidades. Cuando trabajamos en un centro infantil donde los niños de la comunidad son los que llegan
al jardín de niños, pues hablamos de esa comunidad en sí, ¿verdad? Pero también hay otros centros educativos, por ejemplo, los que están en el centro de San José, que no son niños los que asisten ahí, que viven en una única comunidad, sino que llegan niños de diferentes comunidades. Entonces ahí podemos hablar sobre las diferencias y las semejanzas entre la comunidad donde vive uno de los niños y donde vive otro de los niños, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios que encuentran en su comunidad? Si hay bomberos, si hay hospital, si hay clínicas, si hay parques, etcétera, ¿verdad? Ahí podemos hablar de las semejanzas y diferencias entre una comunidad y otra, ¿verdad? También podemos enfocar cuáles son las ventajas o desventajas de vivir en sociedad, ¿verdad? Y cuáles son las relaciones que entabla el niño con ese contexto tan cercano como va a ser la comunidad, ¿verdad? Y su familia dentro de esa comunidad, también como miembros de una comunidad, entonces cómo ayudamos, cómo nos proyectamos a la comunidad, qué cosas hacemos por la comunidad donde nosotros vivimos. Entonces vean que son temas que forman parte de los contenidos que trabajamos a nivel preescolar y ahí estamos trabajando ciencias sociales. Bueno, otro de los aspectos es el que tiene que ver con la economía. La economía estudia todo lo que tiene que ver con la producción, la distribución, el intercambio y consumo de bienes y servicios que el ser humano requiere para poder satisfacer sus necesidades. Entonces ahí podemos hablar de los productos que se producen en nuestro país, cuáles de esos productos exportamos a otros países y cuáles importamos procedentes de otros países y por qué se da ese intercambio y a nivel de economía que representa, ¿verdad?, para el país y para las diferentes personas. Entonces, entre los ejes temáticos, bueno, ¿cuáles son esos productos? Muy importante, digamos, para los niños de zonas rurales donde se trabaja todo lo que es el cultivo, ¿verdad? Entonces, bueno, de esos cultivos, ¿cuáles van para otros países, ¿verdad? Y la importancia, digamos, para los agricultores poder hacer venta de sus productos porque genera ingresos económicos importantes para ellos, ¿verdad? ¿Cuáles son los transportes que se utilizan para trasladar esos productos? Bueno, dentro de nuestro país se utilizan los trailers, los camiones, ¿verdad? Para trasladarlos a otros países, si es por barco, si es por avión, etcétera, ¿verdad? Entonces, la importancia de ese intercambio de productos y lo que representa a nivel de economía, ¿verdad? Así como podemos enfocar cuando ellos van al supermercado y compran los diferentes productos, bueno, ¿de dónde vienen esos productos? Necesitamos dinero para poder comprar lo que nos venden en los supermercados o en otras instalaciones, ¿verdad? El trabajo de sus padres para poder comprar todo lo que necesitamos para poder sobrevivir. Otro de los temas dentro de lo que es la parte de la economía, entonces, cómo ahorrar, por qué es importante ahorrar, hacer diferentes actividades con los niños para estimular el ahorrar que es tan importante hoy en día, ¿verdad? Entonces, hay algunos jardines de niños donde hasta hacen alcancías con los padres de familia o ponen a los niños a hacer alcancías y entonces vamos promoviendo lo que es el ahorro y después ya a final de año pues cada niño saca lo que recaudó en su alcancía y pueden adquirir, comprarse algo que ellos quieran o algo que ellos necesitan. Hoy en día también podemos hablar de qué son las tarjetas de crédito, esa tarjetita plástica, entonces para qué sirve, de dónde viene ese dinero, ¿verdad? Porque muchas veces los niños, dentro de su concepto, ¿verdad?, que pueden criar al respecto, pues solamente piensan que es una tarjetita que mamá o papá o algún familiar llevan y ponen en el cajero automático y ahí sale la plata, ¿verdad?, como obra y magia, ¿verdad? Pero bueno, explicarle a los niños que ese dinero que podemos sacar a través de una tarjeta de crédito o de débito hoy en día, ¿verdad?, responde al trabajo que mamá o papá o alguno de los miembros de la familia realice, que le es depositado en el banco y que lo sacamos con esa tarjeta para no llevar la plata en efectivo en la cartera o en el bolso, etcétera, ¿verdad? Luego también la importancia del banco, qué es un banco, qué hacen las personas cuando van al banco, qué hacen los funcionarios que trabajan en el banco, ¿verdad? Entonces vean que no son elementos que forman parte del contexto real en el cual el niño se desenvuelve, ¿verdad? Y que podemos trabajarlo, hablarlo, reforzarlo en el jardín de niños y ahí estamos trabajando ciencias sociales. Yo creo que lo que pasa es que tal vez nunca lo habíamos enfocado dentro de esta temática que podríamos considerarla un poco compleja. Bueno, otra de las ciencias sociales es la antropología,
que trabaja lo que es el estudio integral del ser humano desde diferentes perspectivas o desde diferentes aspectos que son importantes. Por un lado está lo que es la antropología física y por otro lado está lo que se denomina como antropología cultural. La antropología física tiene que ver con todo lo que son los rasgos o las características físicas que se dan entre las personas. Y la antropología cultural, que tiene que ver con todo lo que es la evolución, la clasificación y la comparación de culturas a través de diferentes elementos que los pueden identificar, ¿verdad? O que los individuos hacen como parte de la cultura, lo que son los mitos, costumbres, tradiciones, ¿verdad? Cómo a través del tiempo esas características culturales se van transformando y cómo cada sociedad tiene una cultura diferente, elementos culturales que lo identifican a lo largo del tiempo y cómo esto cambia, ¿verdad? Al pasar los años. Podríamos entonces ahí contemplar dentro de lo que son los ejes temáticos aspectos sobre soy un niño o una niña único, si todos somos iguales o si somos diferentes. Ahí lo que es la antropología física, podemos hablar de lo que son las características físicas, color de la piel, los ojos, el cabello, si somos de pelo lacio, si somos de pelo colocho, la estatura de las personas, que hay personas altas, más bajas, personas gruesas, personas delgadas, todo lo que tiene que ver con las características físicas, ¿verdad? Partimos obviamente del contexto más cercano en el jardín de niños, por ejemplo, haciendo comparaciones entre los niños, ¿verdad? Que hay algunos que tienen ojos verdes, ojos celestes, ojos café oscuro, que algunos tienen los ojitos un poquito más achinados, que otros son de ojitos más redondos, el color de la piel, que hay unos que son morenos, otros que son blancos, otros que son muy morenitos todavía, más que los demás, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas características físicas que nos diferencian vendría a ser parte de lo que es la antropología física. Obviamente vamos a partir de lo más cercano del niño, los miembros de su familia, los compañeros y las compañeras del jardín de niños, otros funcionarios del centro educativo, por ejemplo, y luego entonces podemos proyectarnos a personas de otras comunidades, de otros países, ¿verdad?, que tienen características físicas diferentes o semejantes a nosotros, ¿verdad? Las creencias de mi pueblo, de mi comunidad, de mi provincia y creencias y características también que se pueden dar en otros países, ¿verdad? Y bueno, habitantes del pasado también que tienen características diferentes entre lo que puede ser la antropología cultural, ¿verdad? En cuanto a lo que son sus costumbres, sus creencias, sus mitos, ¿verdad? Entonces, hay características que teníamos años atrás, ¿verdad? Entonces podemos hacer referencia a lo que pensaban nuestros abuelos, qué se creía en aquel tiempo, cuáles eran las costumbres y las tradiciones que realizaban nuestros antepasados, ¿verdad? Recordemos que siempre, antes de proyectarnos a través del tiempo, lo primero que hacemos es contemplar todas estas temáticas en el contexto en el cual el niño se desenvuelve y lo que es más cercano para él, porque tenemos que partir de la realidad que vive el niño, ¿verdad? Y que después pueda proyectarse. Bueno, otro de las ciencias sociales es la arqueología, que nos permite conocer el pasado del ser humano partiendo de sus manifestaciones, estudia los objetos que el hombre ha criado y tratando también de reconstruir las estructuras sociales de las sociedades que ya no existen, ¿verdad? También entonces todo lo que es el paso del tiempo. Aquí enfocar algo muy importante dentro de lo que es el contexto de nuestro país, que es el arte indígena, ¿verdad? Tenemos lo que son las reservas indígenas, ¿verdad? Hoy en día, pues a veces se hace un poco más difícil poder trasladar a los niños o hacer visitas a diferentes lugares, pero en la medida que sea posible es muy importante realizarlo porque nos da la oportunidad de acercar al niño al arte indígena, al trabajo de los indígenas, a todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Que tal vez toda la tecnología de hoy en día hace que
algo tan importante quede como un poco olvidado, ¿verdad? Entonces nos corresponde a nosotros rescatar esos elementos que son importantes, ¿verdad? Que es importante que el niño conozca y también para que el niño valore todo lo que hicieron y hacen los indígenas de nuestro país, ¿verdad? Y que no los veamos como personas ajenas a nuestra realidad, ¿verdad? Sino que así como ellos hacen sus cosas, sus familias trabajan, también los indígenas tienen un ritmo de vida un poco diferente, que les gusta vivir más a nivel de la naturaleza, que obtienen de la naturaleza o toman de la naturaleza solamente lo que ellos necesitan y que no la explotan, ¿verdad? Entonces todo eso es importante trabajarlo con los niños. Y entonces también reconocer todo lo que los indígenas hacen como parte de esta ciencia social que es la arqueología, ¿verdad? Entonces, bueno, el arte indígena, visitar lo que son los museos, el Museo Nacional, el Museo de Jade, que les va a dar a los niños la oportunidad de ver todos esos elementos que pueden construirse con diferentes materiales que nos da la misma naturaleza, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la geografía. La geografía estudia las relaciones entre los seres humanos y el medio en el cual se desenvuelve. Entonces, aquí es muy importante porque dependiendo de las características geográficas, donde el individuo vive, entonces se van a dar algunas características muy particulares, porque dependiendo de cada una de las zonas, tiene que ver lo que son los productos que ahí se pueden sembrar o cultivar, cuáles son los recursos naturales con los que se cuentan dependiendo de la geografía. Podríamos pensar la diferencia de una zona montañosa a un puerto, por ejemplo, que son características completamente diferentes en cuanto a los recursos naturales con que se cuenta, el tipo de trabajos que se puede desempeñar dependiendo de esas características geográficas, ¿verdad? Hablaríamos de los pescadores, por ejemplo, en el lado de los puertos, ¿verdad? Los diferentes cultivos en las zonas montañosas, el tipo de ropa que se utiliza dependiendo del lugar donde habitamos, si es un lugar muy frío, si es un lugar muy caliente, cuáles son los medios de transporte que más se utilizan dependiendo de esas características geográficas. Y entonces dentro de los contenidos temáticos que podemos trabajar como parte de la geografía, bueno, los ríos, los volcanes, cuál es el relieve de mi comunidad, el mar y su importancia y cómo influye el clima en nuestras actividades diarias. Entonces vean que son contenidos temáticos que no van a ser complejos para los niños, que en realidad forman parte de su realidad, de su contexto, ¿verdad? Puede que no vivamos en la playa, ¿verdad? Pero hemos visitado el puerto, hemos ido a Guanacaste, hemos ido a Limón, ¿verdad? Entonces el niño tiene conocimiento también de ese contexto, ¿verdad? Que es una montaña, etcétera. Luego tenemos lo que es la parte de la historia, que a nivel de preescolar podríamos considerar que para un niño es un poco difícil poder proyectarse a través del tiempo, ¿verdad? Inclusive para un niño es muy difícil a veces poder comprender que su mamá, que es una adulta, por ejemplo, también fue niña, ¿verdad? Que también fue una jovencita. A veces los niños se quedan asombrados, incluso cuando la maestra dice que cuando ella fue niña. Entonces, ¿cómo la maestra también fue niña? ¿Cómo mi mamá también fue niña? Y mi papá y mi abuelita, ¿verdad? Entonces, para lo que es la parte de la historia, lo que es el recorrido a través del tiempo, a veces es un poco difícil para los niños, ¿verdad? Pero sí es importante que el niño empiece a analizar que hay un paso del tiempo, ¿verdad? Que genera cambios, ¿verdad? Entonces podemos trabajar estos aspectos partiendo de lo que es el cambio en el tiempo de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, así como ha pasado el tiempo en ellos, que primero eran bebés, que no gateaban, ya al poquito tiempo gatearon, después caminaron, ya después fueron a los centros infantiles, etcétera. Así ha pasado el tiempo en las características que transforman a una sociedad o a una comunidad, ¿verdad? Que antes que ellos sucedieron muchas otras cosas que fueron importantes para el país. Entonces, parte de esa historia que va a reflejar lo que son las luchas, los triunfos, los fracasos que ha logrado un país y las personas que han vivido en ese país. Por eso entonces hablamos, por ejemplo, de lo que es un 15 de septiembre, todo lo que es la historia de la independencia, la historia y la importancia de las batallas como la batalla de Santa
Santa Rosa, la batalla de Rivas, la llegada de los españoles a las tierras americanas, ¿verdad? Todo eso es parte de la historia, ¿verdad? Entonces, primero es importante ubicar al niño dentro del contexto del tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que incluso para el niño es difícil comprender ayer, hoy y mañana, por ejemplo, ¿verdad? Más difícil poder transportarse a varios años atrás, ¿verdad? Pero entonces partimos de su propia realidad, por eso dentro de los contenidos temáticos que se van a trabajar en la historia, podemos hablar sobre cómo vivían los abuelos, la vida de Jesús y de los santos, medios de transporte antiguos. Aquí podemos hacer inclusive una estrategia que se llama línea del tiempo, donde a través de imágenes vamos a proyectar, por ejemplo, en este caso de los medios de transporte, podemos hacer un recorrido por el tiempo de cuáles eran los primeros medios de transporte que utilizaba el ser humano, ¿verdad? Que la carreta, que los caballos, que los burros, que ya después vinieron los automóviles y cómo estos automóviles se fueron modernizando. Entonces podemos hacer un viaje en el tiempo para ver cómo esto cambió, ¿verdad? No solamente en lo que son autos, sino también, por ejemplo, ahora los cambios que se han dado en la historia con el uso del teléfono, por ejemplo, ¿verdad? El teléfono que utilizábamos antes hasta llegar a los teléfonos móviles que utilizamos hoy en día, ¿verdad? Entonces, para que el niño vaya viendo cómo antes existían unas cosas y ahora tenemos otras. Cuando nuestros abuelos eran pequeños, tenían otros medios de transporte, los carros no eran tan rápidos como ahora, no eran carros que tenían televisor y mientras nos transportábamos podíamos ir viendo una película o ir viendo fábulas, etcétera, ¿verdad? Entonces, conversar con el niño y hablar de esas características para que el niño pueda ir comprendiendo y proyectándose en lo que es el paso del tiempo como parte de lo que es la historia, ¿verdad? Porque muchas veces llegamos a conversar sobre cosas que sucedieron hace más de 100 años y si el niño se le es difícil ubicarse en el ayer, ¿verdad? Pues más difícil le es ubicarse en lo que es tantos años atrás, ¿verdad? Pero entonces, como les decía anteriormente, trabajar lo que es la parte de contexto real del niño a partir de lo que son sus experiencias y sus conocimientos. Luego tenemos lo que es la educación ciudadana. Más que una ciencia, es una actitud que se relaciona con la vida en común que llevan los seres humanos, ¿verdad? La importancia de hacer ciudadanos amantes de su patria, de su país, ciudadanos que puedan establecer buenas relaciones con las otras personas con las que comparten, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho de la importancia de la formación en valores, ¿verdad? Para poder construir una comunidad de paz, por ejemplo, ¿verdad? Y trabajar en busca de una convivencia sana entre las personas. Y una convivencia sana, podríamos decir, no solamente a nivel de centros educativos, sino una convivencia sana partiendo primero de la familia, proyectándonos después a la comunidad, en los centros educativos y luego más ampliamente pues a nivel nacional, ¿verdad? Entonces es muy importante trabajar todo lo que tiene que ver con esta educación ciudadana, que ellos como miembros de una sociedad también tienen que formarse como buenos ciudadanos para poder ofrecer de sí mismos lo mejor, ¿verdad? El propósito de la educación ciudadana es entonces preparar ciudadanos conscientes de sus responsabilidades para con su país en el dominio de las relaciones sociales, económicas y en la vida política. Y ellos como parte de la sociedad son muy importantes, ¿verdad? Dentro de los ejes temáticos que vamos a contemplar ahí, entonces tenemos, bueno, lo que son los deberes conmigo mismo, con mi familia, con mi comunidad, ¿verdad? Derechos de la población infantil, la importancia de la solidaridad, ayudar al otro, ¿verdad? Ayudar a otros niños, ayudar a otras personas, ¿verdad? Ayudar en mi casa, ayudar en mi comunidad. ¿Cómo puedo demostrar amor por mi país? Y cómo puedo ayudar a mi país, ¿verdad? Desde la posición de ellos como niños y niñas, dentro de ese rol de ellos siendo tan pequeñitos, bueno, pero como son miembros de una sociedad, también ellos pueden contribuir en mejorar esa sociedad. Bueno, ¿qué pueden hacer por el barrio donde viven? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, si es algo tan sencillo como no tirar la basura en los parques, como cuidar los parques infantiles para que todos los niños de la comunidad puedan disfrutarlos. Si salimos con nuestras mascotas por las aceras o por los parques, bueno, lo que ya nos han dicho tantas veces, ¿verdad? Llevar la bolsita para recoger
este, lo que hacen los animalitos, ¿verdad? Entonces, todo eso es proteger y cuidar a mi país, ¿verdad? Ser ser una persona que saludo, que trato bien a las demás personas, que me gusta compartir lo que tengo con otras personas que también tal vez tengan menos que nosotros, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos son importantes dentro de lo que es la formación ciudadana. Y recordemos que un buen ciudadano no se forma cuando es un adulto o cuando es un adolescente, ¿verdad? Sino que el buen ciudadano se empieza a formar desde la primera infancia, desde los primeros años, ¿verdad? Entonces, todo lo que le podamos ofrecer en busca de crear una sana convivencia, de establecer buenas relaciones con los demás, todo eso va a ser muy importante para nuestra comunidad, para nuestro país. Bien, el programa de educación preescolar del Ministerio de Educación Pública, el cual está conformado por 4 unidades, ¿verdad? Una de estas unidades es la unidad de interacción social y cultural. Dentro de los contenidos que están en esta unidad del programa de educación preescolar del MEP, ahí se enfocan diferentes contenidos temáticos que tienen que ver en realidad con lo que son las ciencias sociales, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuáles son esos contenidos que están en el programa de estudio en esta unidad de interacción social y cultural. Tenemos en pantalla aquí lo que es el programa de estudio del MEP, ¿verdad? El cual empezó a regir desde el año 2014, donde se trabajan 4 unidades, una de ellas la de interacción social y cultural, que es la que comprende diferentes contenidos temáticos alusivos o relacionados con lo que son las ciencias sociales. Para que veamos que entonces los contenidos de ciencias sociales siempre se han trabajado a nivel de educación preescolar, atendiendo la primera infancia, ¿verdad? Que no son contenidos complejos, sino que más bien forma parte de la realidad del niño. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los contenidos conceptuales, es la familia, ¿verdad? Ahí se enfocan aspectos como es la historia personal y familiar, los integrantes, roles y funciones de los miembros de la familia, cuáles son los derechos de cada uno de esos integrantes de la familia, las responsabilidades y algo muy importante hoy en día, los diferentes tipos de familia. Aquí partimos entonces dentro de la temática de la familia, de la propia familia de cada uno de los niños y podemos hacer comparaciones con la familia de sus compañeros, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de familia con diferentes integrantes, hay familias grandes, hay familias pequeñas, etcétera, ¿verdad? Podemos utilizar diferentes recursos como pueden ser las fotografías, como pueden ser videos, ¿verdad? Como puede ser la elaboración de carteles, ¿verdad? Donde los niños tengan la oportunidad primero de hablar de sus propias familias y ellos como integrantes de una familia, conocer características de las familias de los compañeros, ¿verdad? Y también establecer cuáles son roles, funciones, responsabilidades que ellos tienen como miembros de una familia y las responsabilidades también, perdón, de los diferentes miembros que integran las familias, ¿verdad? Otro de los contenidos conceptuales dentro de esta unidad es la del centro educativo, que tiene que ver, bueno, quiénes son los funcionarios, quiénes son las personas que trabajan en el jardín de niños, ¿verdad? El niño no se relaciona solamente con el docente que está a cargo, ¿verdad? Sino que hay otras personas que laboran en el centro educativo y que son muy importantes y con las que ellos tienen interacción todos los días, ¿verdad? Podemos hablar ahí desde lo que es el guarda del centro educativo, si son centros educativos que tienen comedor estudiantil, entonces las cocineras, los cocineros, los que se dedican a la limpieza, el director o la directora de la institución, otras docentes con las que cuenta el centro educativo, los miembros de las juntas de educación que eventualmente llegan a los centros educativos y siempre los van a ver en las diferentes actividades educativas o de proyección que tenga el centro educativo. Entonces es importante que los niños
te conozcan y tengan relación con esas personas. Entonces, dentro de los contenidos conceptuales que se trabajan con los niños está el centro educativo y esas características, ¿verdad? También los espacios que conforman el centro educativo, ¿verdad? Porque el centro educativo no es solamente el aula, sino que está la dirección, las otras aulas, si tenemos comedor, si hay servicios sanitarios para los niños, para el público, si hay sala para los profesores, etcétera, ¿verdad? Es el ambiente en el cual el niño se desenvuelve diariamente, entonces es muy importante que conozca todos esos elementos. Luego, otro de los contenidos conceptuales que están en el programa es la comunidad. ¿Cuál es el entorno inmediato, verdad? El entorno inmediato es lo que rodea al niño, que hay cerca de su casa, que hay, por ejemplo, de la casa al trayecto hasta llegar al jardín de niños, ¿verdad? ¿Cuáles son esos componentes con que cuenta la comunidad, ¿verdad? Podríamos hablar de las otras casas, de los establecimientos donde compramos diferentes cosas, si hay una biblioteca, si hay una escuela, si hay un colegio, las calles, los postes de luz, los parques donde ellos pueden ir a jugar, los buses que pasan por las calles, todo eso son componentes de la comunidad. Entonces partimos del entorno inmediato, que es la comunidad donde vive el niño, ¿verdad? Hoy en día se hace un poco difícil, antes lo hacía uno más, que es sacar a los niños a hacer recorridos por la comunidad, ¿verdad? No es que es imposible, sino que ahora se piden una serie de protocolos para poder sacar a los niños de los centros educativos, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo y si contamos con el apoyo de los padres de familia, entonces es muy bonito llevar a los niños a hacer un recorrido por su comunidad y poder ver los diferentes componentes con los que cuenta esa comunidad, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los roles y los servidores de la comunidad? Podemos incluso en un recorrido ir a hacer visita a alguno de esos servidores de la comunidad, al pulpero, a un mecánico, saludar a un chofer de bus, a un señor que está haciendo el jardín, podemos ir a Levi's, visitar ahí algún doctor, hablar con las enfermeras, incluso hasta podemos ir al cementerio de la comunidad, hablar con el panteonero. Todo eso es parte de los servidores de la comunidad, de mi comunidad, donde yo vivo, donde comparto con otras personas, donde comparto con mi familia. Y también algo que se trabaja mucho hoy en día, lo que son las medidas de conservación y protección del medio ambiente, ¿verdad? Que es muy importante con todo lo que tiene que ver hoy en día con la conservación de la naturaleza y que es trabajo de todos, ¿verdad? Bueno, y también lo que son las características con otras comunidades. Partimos de nuestra propia comunidad y nos proyectamos a otras comunidades, ¿verdad? A través de videos, a través de láminas ilustrativas, ¿verdad? Podemos utilizar diferentes recursos didácticos para ilustrarle a los niños. También, bueno, otro de los contenidos, somos diferentes e iguales, ¿verdad? Aquí podemos hablar de diferencias físicas, semejanzas y diferencias físicas, ¿verdad? Que podemos encontrar en nuestro grupo de compañeros y compañeras, condiciones particulares de las personas, por ejemplo, su credo religioso, el idioma con el cual se expresan, por ejemplo, cuáles son sus costumbres, ¿verdad? Características físicas también, ¿verdad? A esos aspectos se refiere con lo que son las condiciones particulares entre las personas. Luego otro aspecto muy importante, lo que es la colaboración con otras personas, el ayudarnos, el ser solidarios, ¿verdad? En qué puedo ayudar a los demás, en qué puedo ayudar en mi casa, en qué puedo ayudar a personas de mi comunidad, ¿verdad? A los funcionarios de mi centro educativo, ¿verdad? El respeto por la diversidad, ¿verdad? Partiendo de todas esas condiciones particulares que nos diferencian y que nos hacen semejantes también, ¿verdad? Luego tenemos lo que tiene que ver con la convivencia, ¿verdad? Formamos a los niños en lo que son actitudes para convivir, en busca de una convivencia de paz o de una sana convivencia, trabajar lo que son las normas sociales que tienen que ver con lo que es mi interacción con los demás, ¿verdad? Para tener interacciones sociales positivas con otros niños, con otras niñas, con otros adultos, ¿verdad? Y lo que es la formación en valores, que es muy importante, ¿verdad? Recordemos que los valores se forman desde la primera infancia. Se inicia la formación de valores no en un centro educativo, se inicia la formación de valores en la familia, ¿verdad? Posteriormente en los centros educativos donde asisten los niños y esos valores
con que hemos sido formados, entonces los vamos a proyectar socialmente a partir de cómo yo me comporto como ciudadano al interactuar con las otras personas, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante. Recordemos siempre utilizar variedad de recursos didácticos, ¿verdad? Partir de la realidad de los niños, ¿verdad? De sus familias, de sus comunidades, utilizar canciones. Ahora hay muchos videos educativos y apropiados para los niños de la primera infancia, los cuales podemos recurrir, pero no es solamente verlos, sino es verlos, comentarlos, analizarlos. Eso dentro de lo que es las diferentes estrategias didácticas, ¿verdad? Y también a la hora de establecer las estrategias didácticas, que son las diferentes actividades que yo voy a llevar a cabo en el salón de clases, es muy importante siempre tomar en cuenta lo que son los conocimientos previos, qué conocen los niños ya en relación a las diferentes temáticas que nosotros vamos a trabajar, porque el niño de preescolar no nos llega desde cero, ¿verdad? Sino que ya viene con conocimientos previos, que son los que ha construido en su familia y en sus primeras experiencias. Partir también de lo que son las necesidades de los niños, sus intereses, qué les llama la atención, sobre qué quieren aprender, ¿verdad? Cuáles son los valores con los que ha crecido en la familia y cuáles son los valores que vamos a reforzar y favorecer en el centro educativo a través de las diferentes experiencias. Cuáles son los gustos de los niños, cuáles son sus ideas. Y siempre partir de lo que es el contexto en el cual el niño se desenvuelve, de tal manera que el aprendizaje pueda ser significativo para el niño, ¿verdad? El aprendizaje va a ser significativo para el niño en la medida en que él pueda establecer relación entre lo que ya conoce y la nueva información que se le está brindando. Entonces, por eso debemos partir siempre del contexto real, de dónde se desenvuelve el niño, de dónde vive, con quién interactúa, qué es lo que ha construido en sus primeros años, ¿verdad? Partir entonces de lo que es la familia, que es el primer lugar social donde el niño interactúa y que es muy importante a nivel afectivo para su desarrollo. La comunidad, que es donde él vive, con las características, con todos los aspectos positivos o negativos, pero es su comunidad, es su realidad, entonces debemos de tomarla en cuenta. La vida cotidiana, qué es lo que hace el niño diariamente en su casa, en su comunidad, en su centro educativo. Las oportunidades que le brinda la familia, las oportunidades que le brinda la comunidad, ¿verdad? Las oportunidades que tiene el niño en el centro educativo, todo eso son elementos importantes dentro de toda la formación que tenemos que brindarle al niño de la primera infancia como un ser social. Y también todos los conflictos que podemos encontrar, ¿verdad? En la familia, en la comunidad, en el centro educativo. Los conflictos son parte de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver cómo los analizamos y cómo podemos reforzarlos. Ahora, es muy importante siempre brindar al niño oportunidades para que el niño pueda opinar, para que el niño pueda analizar, para que el niño pueda reflexionar y para que el niño pueda dar soluciones desde su perspectiva de niño, desde sus conocimientos, desde sus experiencias, pero el niño es capaz de darnos sus opiniones, de analizar, de ofrecer diferentes soluciones, tal vez en las que nosotros como adultos no hemos pensado. A veces nos complicamos mucho y tal vez el niño nos da una solución que es más práctica, más vivencial, más real y más acorde a su propia realidad. Entonces es importante que nosotros como docentes les demos a ellos esas oportunidades, ¿verdad? Bien, y entonces ya para ir finalizando lo que es la presentación de esta temática, ¿verdad? En relación a lo que son las ciencias sociales y cómo llevarlas a la práctica en un salón de clases de la primera infancia, terminamos con esta frase de Mario Benedetti que dice: me gusta la gente que lucha contra adversidades, me gusta la gente que busca soluciones, me gusta la gente que valora a sus semejantes, no por un estereotipo social ni por cómo lucen, ¿verdad? Esa es parte del ciudadano que tenemos que formar hoy en día, ¿verdad? Para
proyectarnos hacia una comunidad más positiva, ¿verdad? Con ciudadanos que respetan a sus semejantes, que buscamos y tratamos de trabajar por una convivencia sana en beneficio no solamente de nosotros mismos, sino en beneficio de toda la colectividad, ¿verdad? Porque somos una sociedad, no vivimos solos, sino que vivimos en conjunto con otros individuos, ¿verdad? Bueno, de mi parte espero que esta temática sobre las ciencias sociales sea de provecho para todos ustedes, ¿verdad? Y que lo que hemos visto hoy, pues ustedes lo puedan llevar muy pronto a la práctica en los salones de clase, ya que serán ustedes quienes atenderán a los niños y a las niñas de la primera infancia. Así que muchas gracias.